Cristina González, candidata a diputado general de Álava por el Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Dicen en su programa electoral, que más que programa quieren llamarlo como un contrato de compromisos con la ciudadanía, dicen que apuestan por gobiernos de progreso, alianzas condicionadas a valores de progreso, sumar con quienes tengan más cercanía, más coincidencia. Con estas premisas, ya no le voy a decir con quiénes podría pactar el Partido Socialista en esos gobiernos de futuro en Ayuntamiento de Vitoria o Diputación Foral, sino quiénes quedarían fuera de esos posibles pactos postelectorales. Bueno, pues está claro que quien quedaría fuera sería el Partido Popular. Primero porque creemos que no cumple esas características de un gobierno de progreso, porque esta legislatura ha sido la legislatura en la que se ha roto los servicios sociales en Álava, que no ha habido inversiones, ha crecido el paro. No ha habido una defensa de Álava para que estuviese presente en los presupuestos tanto del Gobierno vasco como en los presupuestos generales del Estado. En fin, creo que el Partido Popular en 4 años se ha cargado el trabajo que hemos realizado durante muchos años, muchos partidos, yendo de la mano e intentando acordar y negociar. Ha sido un gobierno que ha gobernado en minoría, que parecía que no se daba cuenta de que estaba en minoría y que no ha tomado ningún acuerdo o no ha llevado a cabo ningún acuerdo de los que hemos adoptado en Juntas Generales. Es verdad que durante esta legislatura el Partido Nacionalista Vasco le ha apoyado, pero ya en el último año incluso también se han enfadado con el Partido Nacionalista Vasco, y en este momento, en un momento en el que en Euskadi tenemos más capacidad fiscal, tenemos más recursos, pues no tenemos presupuestos en la Diputación, y dice el diputado general que le sobran prácticamente 10 millones de euros, pero cuando le hemos hecho propuestas concretas para mejorar el paro juvenil, para mejorar el paro de los parados de larga duración, que sobre todo son las personas mayores de 55 años, y cuando le hemos dicho que se mejore el tejido asociativo con medidas concretas, nos ha dicho que no. Bueno, luego vamos a ir hablando con más detalle, parcelando esas propuestas que hacen en materia de empleo también. Pero, por tanto, el Partido Popular, imposible cualquier contacto o negociación con ellos para formar gobiernos. El Partido Nacionalista Vasco es su aliado natural, también en Álava. Con el Partido Nacionalista Vasco compartimos cosas, hemos hecho acuerdos esta legislatura, igual que hemos hecho con Bildu y que hemos hecho con Ezker Batua, pero también nos separan muchas cosas. Su intención o su objetivo de independentismo, que además últimamente le vemos compitiendo con Bildu a ver quién es más independentista, pues desde luego no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Ayer recibían la visita del secretario general del Partido Socialista, del PSOE, Pedro Sánchez. ¿Les ha fijado algún otro límite, alguna otra línea roja que no pueden traspasar a la hora de acordar? No ha marcado ninguna línea roja. Desde luego ayer Pedro Sánchez dejó claro que la alternativa al Partido Popular es el Partido Socialista, y eso es lo que significa Pedro Sánchez sin ninguna otra limitación. Bueno, hablamos de esas medidas que proponen los socialistas para crear empleo digno, dicen además. ¿Cuál es la estrategia del PSE para ese empleo estable y digno en Álava? Los derechos individuales y los derechos colectivos de las personas se tienen que regular desde la administración pública, y por eso, desde luego, las instituciones tienen capacidad para cambiar la legislación en materia de empleo y derogar la reforma laboral, que eso sí que dijo Pedro Sánchez ayer, que era la primera medida que iba a adoptar. Pero en Álava también se pueden hacer cosas, y sobre todo lo que hay que recuperar es la fortaleza del sector público. Estos últimos años hemos vivido una etapa en la que el sector público se ha venido cayendo, entre otras cosas porque el objetivo del Partido Popular no es otro, no es gobernar para la mayoría, sino es destrozar el sector público, y hemos visto las consecuencias: más parados, más desigualdad, más pobreza, y entonces hay que invertir. Invertir quiere decir creación de empleo, invertir en el cambio de sentido, efectivamente, de cambiar, sí. Pero yo utilizo también el sinónimo, invertir en el sentido también de crear nuevos puestos de trabajo en la administración pública, en la Diputación Foral de Álava y sus sociedades públicas. Efectivamente, la capacidad de crear empleo público y también ayudar a crear
crear empleo privado se hace con inversión pública. Y esa inversión pública necesita recursos. Y esos recursos se obtienen de una política fiscal progresiva, que en el caso de Euskadi el Partido Socialista la propuso y prácticamente, aunque tenemos que seguir avanzando en esa fiscalidad y corrigiendo pues algunos defectos que podemos ir encontrando, pero le tenemos que dar estabilidad, pero sobre todo nuestra intención es la lucha contra el fraude fiscal. Pero esa lucha contra el fraude fiscal no diciendo que afloran millones de fraude como... Vamos primero con el empleo público. Termine de concretarme si tienen alguna propuesta concreta. El empleo público, por ejemplo, en la Diputación Foral de Álava, por una medida concreta, se tendría que hacer en el Departamento de Bienestar Social ya una oferta pública de empleo. Primero, porque la mitad de las plazas no están cubiertas, son interinas, están en unas condiciones precarias y parece mentira, pero dentro de la Administración Pública también hay trabajo precario y sino que se lo digan al personal del Instituto Foral de Bienestar Social. Pero es que además se necesita reponer personal porque ha llegado un momento en el que por edad simplemente se está, ya no se puede trabajar, ¿no? Y esas interinidades, desde luego, hay que cubrirlas. En el sector público, en el empleo, hay que tomar medidas y yo creo que hay que empezar con las ofertas públicas de empleo, pero también de empleo, en el privado. Efectivamente, a eso iba yo. Un plan estratégico para desarrollar y potenciar los sectores tractores de la economía. ¿Cuáles serían esos sectores claves que hay que potenciar en Álava? Pues en Álava tenemos empresas exportadoras líderes tanto en Euskadi como en España, en el sector de la herramienta, del tubo, del vidrio. Tenemos en el sector automovilístico, pero además tenemos una de las zonas vinícolas más importantes del mundo. Tenemos una capacidad logística ilimitada si la impulsamos. Tenemos energía, tecnología en energía eólica y en energías renovables líderes a nivel mundial. Todas esas potencialidades de Álava es lo que no se ha usado en esta legislatura, porque lo que no tenemos en realidad en Álava son buenos gobernantes, y gobernantes que se crean las potencialidades de Álava y que las usen para invertir y mejorar tanto esos sectores como también que esos sectores mejoren el atractivo de nuestro territorio. Me hablaba del vino. Vitoria, capital del vino, es una de las propuestas que lanza el Partido Socialista. ¿Del vino de Rioja Alavesa con denominación propia o dentro del Consejo Regulador denominación de origen Rioja? A ver, estamos en esta polémica abierta en plena campaña. Nunca hemos propuesto salir de la denominación de origen Rioja. Lo que queremos es que haya una especificidad de dónde proceden los vinos, porque el vino de Rioja Alavesa está basado en la calidad y no en la cantidad. Y el vino de Rioja, dependiendo de las zonas, está más basada en la cantidad que en la calidad. Por eso nuestros vinos tienen que ser protegidos y además potenciados y promocionados. Y para eso se necesita primero una diferenciación en el etiquetado, que sea de Rioja Alavesa, y luego también se necesita una ayuda al sector. Y para eso hacer de Álava la capital del vino de calidad, que también podría entrar el chacolí, creo que es fundamental para potenciar nuestros vinos con eventos que puedan tener un muchísimo atractivo a nivel nacional e internacional. ¿Dónde hay que poner el foco en este momento en los servicios sociales de Álava? ¿Dónde ven las mayores necesidades? Pues en recuperarlos. Porque esta legislatura realmente la Diputación Foral de Álava en la Ley de Dependencia tiene toda la capacidad y es competente, y hemos visto cómo se han reducido los niveles a la hora de valorar la dependencia, cómo se han reducido las prestaciones, cómo se han disminuido las horas del servicio de ayuda a domicilio, cómo el asistente personal es una figura a la cual se han acogido 50 personas en Álava, según la última información que nos dio el Gobierno foral. No es lógico porque cada vez hay más dependientes y así podríamos seguir, ¿no? Lo primero que se necesita es recuperar esas políticas perdidas y ampliar la ley de dependencia, porque no solo sirve para dar dignidad a las personas dependientes y a sus familias, sino que también genera empleo. Uh-huh. Y se abrirían nuevas plazas de residencias y centros de día para las personas mayores, que es otro de los grandes, gran apartado de actuación de las políticas sociales forales. En este momento existen plazas libres en las residencias forales, porque el Gobierno foral parece que le preocupa más dar directamente el dinero, o no le preocupa, sino que prefiere dar directamente el dinero a las familias para que acudan a residencias privadas. Con lo cual, a largo plazo puede significar un problema. Pero
yo lo que potenciaría, porque es una de las necesidades que vemos, es un hospital de subagudos en Álava. En este momento, cuando tenemos una persona enferma que sale del hospital de agudos, lo que sucede es que puede ir o a su casa, o puede volver a una residencia foral, si estaba en ella, o tiene que acudir al Hospital de Leza. Y tenemos que tener en cuenta que el 80% de la población de Álava vive en Vitoria y, por lo tanto, creo que tenemos que recuperar ese hospital de crónicos, o más correctamente llamado de subagudos, para que las personas que necesitan ese servicio no tengan que trasladarse a Leza. No es algo novedoso. En Vizcaya y en Guipúzcoa existen los hospitales de subagudos. Uh-huh. La crisis ha llevado a muchas familias de Álava al desempleo, a situaciones de pobreza, dificultades para llegar a fin de mes. Hemos conocido ese término del que tanto se hablará ahora, que es la pobreza energética. Proponen un fondo de emergencia para erradicar esa pobreza energética. ¿Con qué características, con qué cuantía, de dónde saldría ese fondo? Pues llevamos presupuestándolo en la Diputación, en los presupuestos, con enmiendas, hace 3 años comenzamos a plantearlo, con 1 millón de euros. Pero en el Gobierno vasco ya lo hemos puesto en marcha. En los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Grupo Socialista presentó una enmienda en la cual se daba financiación para ese fondo. ¿Cómo se está gestionando? Creo que estamos ya a punto de empezar a tener las ayudas, pero se va a hacer a través de organismos no gubernamentales que saben exactamente cuáles son las personas o las familias, los colectivos que realmente necesitan ese fondo, porque no pueden ni encender la luz, ni cocinar, ni tan siquiera tener calor en invierno. Hablaba de los impuestos usted. Estamos hablando de gastos, de inversiones, de mejorar los servicios sociales, de invertir en creación de empleo público. ¿Van a tener que subir los impuestos? Yo creo que con la reforma fiscal que se aprobó el año 2013. pasado y que ahora vemos sus efectos, la recaudación a nivel de Euskadi ha crecido. Si a eso le sumamos que ese dinero de la recaudación se destina a inversiones, va a crecer más, porque va a generar empleo, y eso automáticamente pues va directamente a las arcas forales de nuevo en forma de otros impuestos como el IRPF. Por eso le decía al principio que nuestro objetivo a la hora de recaudar más es el fraude fiscal. No es normal que el diputado general nos diga que hay 154 millones de afloramiento del fraude y no sepamos dónde va ese afloramiento del fraude, porque desde luego estaría solucionada la economía de Álava y de Euskadi con esos 154 millones de Álava más los 800 de Vizcaya. O sea, no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, vamos a cuantificar cuál es realmente lo que se obtiene de recaudación por el fraude fiscal. Y esos recursos tienen que ponerse en circulación de inversión para generar riqueza. ¿Serían partidarios de que se publiquen los nombres de las personas que defraudan? Llevamos insistiendo en esto 4 años en Juntas Generales, desde que entramos. Siempre nos dicen que eso es imposible, que vulnera todas las leyes de protección de datos. Ahora vemos cómo en Europa esto está saliendo adelante, y desde luego nos parece que es una medida disuasoria a la hora de cometer fraude fiscal, y desde luego vamos a seguir impulsándolo. Una política fiscal común y única para toda la comunidad autónoma, para los 3 territorios vascos. Una fiscalidad armonizada para todos los territorios vascos. Esto prácticamente lo hemos conseguido en esta reforma fiscal. Se ha hecho un acuerdo entre las diputaciones forales para que todos los impuestos fueran en el mismo, o sea, con los mismos tipos, y además con prácticamente la misma normativa, excepto el impuesto de patrimonio en Guipúzcoa. Es el único que no se ha conseguido. Pero creo que si queremos y si creemos en Euskadi, se necesita que todos los ciudadanos vascos tengamos los mismos servicios y paguemos lo mismo por ellos. ¿Cree que ha llegado el momento de que las diputaciones vayan perdiendo peso en el entramado institucional vasco? No.
No, si no, no me presentaría a diputada general. Yo creo que las diputaciones tienen que tener el peso que tienen. Desde luego creemos en la foralidad, pero también creemos en la relación entre instituciones, en la coordinación y en sumar en vez de confrontar entre las diputaciones. Pero a veces escuchamos la necesidad de construir un único, como me decía al principio, todos los ciudadanos vascos con los mismos derechos, con las mismas prestaciones, con los mismos servicios, y tal y como está ahora la situación, con las diferentes situaciones en los territorios y en las diputaciones, a veces no se cumple ese principio. ¿Cómo se podría lograr ese principio, señora González? Con coordinación. Con coordinación. Es decir, el Parlamento aun puede... teniendo gobiernos de distinto color en las distintas diputaciones. Sí, porque también existe un Parlamento, y el Parlamento es lo que pasó más o menos. No estamos hablando sobre algo que no haya sucedido. Por ejemplo, en el tema fiscal, hubo unos plenos monográficos en el Parlamento vasco sobre fiscalidad que fijaron unos criterios, y esos criterios se han seguido por las diputaciones forales. Yo creo que ahí es donde está la clave, si creemos que convivimos y vivimos en un país que es Euskadi. En materia fiscal parece claro. ¿Y en otras materias? En servicios sociales, por ejemplo, con la ley, con el desarrollo de la cartera de servicios sociales, lo tenemos también que conseguir. En este momento no estamos al mismo nivel, los 3 territorios históricos, pero realmente tenemos que llegar a unirnos, ¿no? A tener los mismos servicios. Para eso se necesita un periodo transitorio, pero desde luego aquí también los socialistas decimos que hay que equipararse al que mejores servicios tenga y no al que peor servicio tenga. Inspecciones fiscales a cargos públicos también proponen para evitar tentaciones de corromperse. ¿Es posible? ¿Y cómo se debería hacer para mejorar la transparencia en las instituciones y la actividad de los cargos públicos? Pues es posible, nosotros también lo llevamos proponiendo toda esta legislatura, incluso la pasada, si no recuerdo mal, pero en esta legislatura, desde luego, hemos insistido. En el último pleno de política general, en una de las resoluciones, conseguimos que esta resolución saliera adelante. Pero cuando ya en un periodo posterior, a los 2 meses, presentamos una propuesta concreta de cómo se tendría que hacer, realmente nos quedamos solos. Y creo que las inspecciones fiscales a los cargos públicos, que se supone, por ejemplo, que a todo el gobierno foral se deberían de haber hecho y no se han hecho, por lo que sabemos, se han hecho al gobierno foral anterior, pero no a este, da seguridad a los ciudadanos y, desde luego, evita posibles corruptelas para los cargos públicos. ¿Cómo se puede hacer? Pues lo mismo que se hace inspecciones a otros colectivos y, desde luego, que hay que sumar y hay que aumentar los inspectores fiscales, que también lo llevamos en nuestro programa, y desde luego no puede colapsar la Hacienda, la inspección a los cargos públicos. Pero desde luego que todos los cargos públicos del territorio tengan inspecciones fiscales, me parece que es una garantía para los ciudadanos y para devolver a la política esa seguridad que ahora parece que no tiene. Hablamos también de los pueblos de Álava, de los pueblos del territorio, carreteras a veces en muy mal estado. Se ha venido recortando también debido a la crisis y al recorte presupuestario, las intervenciones en la red viaria. ¿Qué prioridades planea el Partido Socialista para esas inversiones de futuro en la red de carreteras de Álava? La red de carreteras, desde luego, en esta legislatura el Partido Popular se la ha dejado olvidada. Por eso tenemos, por ejemplo, toda la carretera de Manzanos-Mélledes, que es como un camino vecinal. Así se está convirtiendo todo lo que es la zona del pantano de Landa y de Ozaeta en otra carretera que prácticamente es un camino vecinal. Y ya prácticamente se han acabado las obras en grandes infraestructuras viales. Y lo que se necesita es el mantenimiento de carreteras, que además siempre ha sido líder. Las carreteras alavesas siempre han sido un ejemplo, ¿no? Y eso se ha perdido. Y aquí lo que planteamos es que también las obras de reforma de las carreteras se hagan con sentido común, con consenso en la medida de lo posible, pero también con sentido común. No se puede hacer carreteras, prácticamente autovías, en lugares que hay que solucionar un problema de una carretera, y por ejemplo me estoy refiriendo a Saracho, y sin embargo pues se hace una macroestructura que es muy superior o que aceptaría o afectaría a necesidades muy superiores a las que ahora tiene, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer otra política de carreteras basada más en el mantenimiento y no en la velocidad. ¿Y el transporte con los pueblos?
El transporte se ha trabajado esta legislatura en todo un plan nuevo del transporte. Se ha visto que hay muchísimas quejas y creo que tenemos que ponernos en serio a que el transporte entre los pueblos y Vitoria sea realmente un transporte que pueda ser usado por los ciudadanos. Exactamente igual que pasó con el plan de movilidad en Vitoria, eso lo tenemos que conseguir en el territorio y todavía nos queda bastante. ¿Cuál es su propuesta para la llegada del TAV a Vitoria-Gasteiz? ¿Dónde debería instalarse, si es que tienen desde la Diputación Foral una idea clara de dónde debería instalarse esa estación que acoja en el 2019 el tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz? Pues desde la Diputación Foral de Álava creo que no tienen ninguna idea clara ni de dónde ubicar la estación ni de dónde ubicar ninguna infraestructura, porque vamos cambiando dependiendo de lo que diga el gobierno de Mariano Rajoy. Pero el Partido Socialista hizo un acuerdo interinstitucional. No solo el Partido Socialista, también estaba el Partido Nacionalista Vasco en la Diputación. Se hizo un acuerdo entre el Gobierno Vasco, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Álava, para que hubiera un soterramiento del tren y que la estación fuese una estación intermodal en Lacua, ¿no? Que eso es lo lógico. En este momento, si no se puede acometer ese soterramiento, habría que buscar otro proyecto y ver qué posibilidades existen para hacerlo de otra manera. Pero desde luego lo que no se puede hacer es, por una ocurrencia, decir que vuelve a Vitoria, el alcalde, el señor Maroto, decir que se va a gastar 40 millones de euros para hacer una pasarela. La actual estación de la calle Dato, es todo, desde el gobierno se propone en el puente de las Trianas. ¿Los socialistas qué opinan? Los socialistas opinamos que mientras haya un proyecto firmado habrá que respetar ese proyecto, y si se quiere cambiar hay que consensuarlo otra vez entre las mismas instituciones. Pero desde luego nosotros apostamos por mantener el proyecto donde estaba e intentar mantener al máximo ese soterramiento si es posible. También hay que recordar que el soterramiento en Bilbao va a ser posible. Se está pidiendo. ¿Va a ser posible? ¿Está convencida? No lo sé, pero hay que estudiarlo, pero desde luego yo creo que la intermodalidad es fundamental. Si no se puede hacer el soterramiento habrá que buscar otra solución, pero desde luego yo no llevaría el tren a la calle Dato, porque entre otras cosas se sacó de la calle Dato para no partir la ciudad en dos. ¿No desisten, por tanto, de que se pueda soterrar el tren de alta velocidad a su paso por Gasteiz? El soterramiento necesitas financiación y eso hay que mirarlo, pero desde luego nuestra apuesta es por mantenerlo con la intermodalidad fuera de Vitoria. Cristina González, candidata a diputada general de Álava por el Partido Socialista. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Susara ITV.